La clase es impartida por Advanced Fleet Management Tube. Conoce nuestros servicios de formación, consultoría y electrificación en gestión de flotas. Introducción. La clase desarrolla el nuevo combustible i-20, qué consecuencias tiene para los conductores, si será más barato y qué coches podrán utilizarlo. El nuevo combustible i-20. La Comisión Europea está considerando la aprobación de nuevas normativas para la introducción de la gasolina i-20 en toda Europa, con el objetivo de adaptar el marco legal existente. Se considera que es más ecológico que los carburantes actuales y más económico que los e-fuel o combustibles sintéticos. Algunos expertos estiman que esta tecnología será la opción de futuro que permita circular más tiempo a los coches de gasolina. La Unión Europea ha anunciado su intención de modificar la Directiva sobre la calidad de los combustibles, que actualmente estipula un contenido máximo de etanol del 10% y prohíbe su comercialización. Mediante una misiva de la presidenta de la Comisión Europea a diversos miembros del Parlamento Europeo, Bruselas garantiza que considerará la aprobación de un mayor contenido de etanol, al tiempo que examina cuestiones relativas a la compatibilidad de los motores con los vehículos existentes y los incentivos a la inversión en biocombustibles avanzados. No obstante, mientras esto sucede, para los conductores el combustible i-20 plantea principalmente numerosas dudas, aún por cuestiones prácticas relativas a su disponibilidad, compatibilidad y posibles consecuencias. Algunos fabricantes ya han comenzado a proporcionar información sobre las homologaciones técnicas. ¿Qué es exactamente el E20? El E20 es un combustible de gasolina compuesto por un 20% de bioetanol y un 80% de gasolina convencional. Esto implica que la proporción de componentes renovables es significativamente superior a la del E10. El objetivo principal de esta iniciativa es reducir las emisiones de dióxido de carbono en la flota de vehículos existente, sin necesidad de realizar modificaciones técnicas en los mismos. ¿Cuál es el estado actual del despliegue? La Comisión Europea está actualmente evaluando la posibilidad de autorizar niveles de etanol superiores a los actualmente permitidos. El límite vigente se sitúa en el 10%. Por el momento, no se ha establecido una fecha de lanzamiento concreta para el modelo i-20. En el sector, se está considerando un plazo que abarca los años 2027 o 2028, sujeto a las normativas y procesos de estandarización vigentes. ¿Ya está disponible el E20 en las gasolineras? No. El combustible no se vende libremente en estos momentos. En Mannheim, Alemania, como parte de un proyecto piloto, se está evaluando el rendimiento del i-20 en operaciones de flota. El objetivo principal de este proyecto es obtener resultados técnicos y datos a largo plazo que respalden la viabilidad de un eventual lanzamiento al mercado. Mi coche puede funcionar con combustible i-20. La información proporcionada depende del modelo y del año de fabricación. De acuerdo con lo expresado por Volkswagen, los vehículos de las marcas Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Volkswagen Vehículos Comerciales y Audi están diseñados para funcionar con combustible i-20 a partir del año modelo 2016. Esto incluye modelos de alto rendimiento, como el Audi RS6 y el Audi R8. Se aplican restricciones a ciertas variantes de los motores 2.0 TFS y con una potencia superior a 300 caballos. Asimismo, tanto BMW como Mercedes-Benz están llevando a cabo preparativos para adaptar sus motores a un mayor contenido de etanol. No obstante, en el caso de vehículos de mayor antigüedad, su utilización debe ser aprobada de manera explícita por el fabricante. ¿Qué coches no son adecuados? En particular, los motores de gasolina más antiguos pueden experimentar problemas, ya que el mayor contenido de etanol ejerce una mayor presión sobre materiales como las juntas y las tuberías. Por otra parte, los vehículos que no toleran el E10 tampoco deben llenarse con E20. ¿Qué ocurre si accidentalmente lleno el depósito con E20? Esta medida no representa un inconveniente para los vehículos homologados. Los vehículos que no han sido homologados para este combustible pueden experimentar daños a largo plazo en el sistema de combustible. Aunque no se han registrado fallos inmediatos, se recomienda diluir el combustible con gasolina convencional, i5 o E10, lo antes posible.
¿Cómo afecta el I-20 al consumo de combustible? El etanol contiene una menor cantidad de energía que la gasolina. Este incremento resulta en un aumento aproximado del 3% en el consumo de combustible. El incremento real del rendimiento del vehículo depende del tipo de motor y del estilo de conducción. ¿Será el E20 más barato que el combustible actual? Actualmente no se ha establecido un precio vinculante, teniendo en cuenta que el componente de biocombustible no se encuentra sujeto a la fijación de precios del CO2. Es posible que el E20 tenga un precio más bajo que el E10 o que se ubique en un rango similar. Las declaraciones políticas mencionan posibles desgravaciones fiscales, pero se requieren datos de mercado más precisos para una evaluación completa. ¿Cuál es el potencial de ahorro de CO2? De acuerdo con los cálculos actuales, se estima una reducción aproximada del 16% en las emisiones de dióxido de carbono CO2 en comparación con la gasolina fósil. Es importante tener en cuenta que esta cifra puede experimentar variaciones, especialmente en función del origen de los biocomponentes empleados. ¿Es necesario adaptar la infraestructura para I-20? La infraestructura existente de las gasolineras puede seguir utilizándose en gran medida. Los ajustes se centran principalmente en el etiquetado, la logística y el control de calidad. ¿Se hará obligatorio el uso de E20? Actualmente no. Es probable que el E20 se ofrezca como un tipo de combustible adicional, similar al E5 y al E10 actuales. ¿Se omitirá entonces I5? En la actualidad, no se ha tomado una decisión definitiva respecto al futuro uso del E5. La introducción del E20 podría facilitar una transición gradual. Inicialmente, es posible que coexistan diversos tipos de combustible. La viabilidad del E5 dependerá de la compatibilidad de la flota de vehículos. En caso de que ésta sea mayoritariamente compatible, el E5 podría perder relevancia. Esto afecta a la garantía. Es importante destacar que, en ausencia de la aprobación formal por parte del fabricante, la utilización de E20 podría comprometer las garantías establecidas. No se anticipan restricciones para los vehículos homologados. ¿Qué papel desempeña el I-20 en comparación con la electromovilidad? El E20 se considera principalmente una solución a corto plazo para la flota de vehículos existente. A largo plazo, la electrificación del transporte sigue siendo un componente esencial de la estrategia climática. El E20 puede complementar este proceso, pero no reemplazarlo. ¿Qué críticas se le pueden hacer al I-20? Las críticas han sido emitidas por organizaciones ecologistas, como el Club Alemán de Transportes. Estas organizaciones señalan posibles conflictos de uso en tierras agrícolas y cuestionan el balance real de CO2 en algunos casos. La asociación ha descrito el E20 como una ilusión utópica, que no aborda los problemas estructurales del sector del transporte. En resumen, el E20 se encuentra más próximo, tanto en el ámbito político como en el técnico, a su posible implementación en comparación con hace un año. De acuerdo con las primeras aprobaciones emitidas por los fabricantes, una parte del parque automotor se encuentra disponible. No obstante, aún persisten aspectos pendientes de resolver relacionados con la regulación, el impacto ambiental real y el desarrollo del mercado. Se considera factible su lanzamiento para finales de la década, aunque aún no se ha tomado una decisión al respecto. Gracias por su tiempo. La clase ha desarrollado el nuevo combustible I-20, qué consecuencias tiene para los conductores, si será más barato y qué coches podrán utilizarlo. Hasta pronto.